aquí y ahora. Este es el momento. Estamos atentos a tu voz. Perdido estaba, buscando en lo incierto, hasta que tu gracia me alcanzó. Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz. Oh, extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús. Eterno destino encuentro en ti. Tu reino está vivo dentro de mí. Abriste el camino, corremos hacia ti. En cada paso tú estás. Oh, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Llegó la hora, lo siento en el viento. Los muros cayeron, libre soy. Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz. Oh, extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús. Eterno destino encuentro en ti. Tu reino está vivo dentro de mí. Abriste el camino, corremos hacia ti. En cada paso tú estás. Oh, nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. Así es, Señor, te cantamos solo a ti. Vamos, iglesia, a cantar todos juntos a una sola voz. Jesús, eres mi eterno destino. 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 Nada nos detendrá.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, iglesia amadísima? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Después de haber alabado a un Dios como el que tenemos, de darle la gloria, de darle todo el honor al que lo merece, a este Dios hermoso, a este Dios nuestro que es un Dios bueno, lleno de amor, de misericordia. Qué bendición, la verdad. Así es que seas bienvenido otra vez después de la alabanza, seas bienvenido aquí a Valle en este domingo 10 de julio del 2022. ¿Cómo te encuentras? ¿Gozoso? Qué bueno que respondiste, ¿sabes?, a lo que Dios puso en tu corazón, porque Dios tenía de antemano y puso en tu corazón y en tu mente una cita. Por eso tú estás aquí alabando el nombre de Dios y, ¿sabes?, escuchar lo que Él tiene para ti y para mí el día de hoy va a ser fundamental, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Así es que prepárese, iglesia, ¿verdad? Tome buenas notas de este mensaje que la verdad viene del corazón de Dios. Tú lo vas a escuchar, no te vas a arrepentir. Mira, te pido un favor, no te distraigas, toma buenas notas y dedique estos minutos, ya que alabaste a nuestro Dios, dedícalo ahora para ver cuál es el mensaje que Dios tiene, como te digo, preparado para tu vida y para mi vida. ¿Te parece bien si oramos para poner este mensaje titulado el día de hoy, domingo, en su nombre? Dile al que está a tu lado, en su nombre. En su nombre es el título que Dios tiene para su mensaje el día de hoy. Así es que, como siempre te pedimos, estés donde estés escuchando esta transmisión en el Estado de México, en la Ciudad de México, en algún estado de la República Mexicana, Cancún, La Paz, donde te encuentres, ¿verdad? De extremo a extremo, donde tú te encuentres, seas bienvenido, y aún aquellos que están en el extranjero. Así es que mandamos un abrazo a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión y les pedimos que en este momento, por favor, ¿sí?, me extiendan sus manos hacia mí, como te lo hemos pedido, para poner este mensaje en manos de nuestro Dios. ¿Estás listo? Así es que de manera simbólica, no importa que estés ahí solo, extiende tus manos hacia mí y dile: Padre, como siempre aquí en Valle, Señor, te damos gracias porque tú te revelas, y hoy te pedimos de manera especial, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que uses la vida de tu pastor Ramón para que a través de él, Señor, podamos escuchar tus palabras. Quita toda distracción, quita todo lo que estorbe para que este mensaje sea escuchado, para poderlo aprender, vivir y poderlo compartir con otros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Pues qué alegría, iglesia. Y la verdad siempre te pregunto, ¿cómo estás? ¿Bien y de buenas? Qué gusto donde estés. Nosotros el día de hoy, recuerdas, estamos transmitiendo de manera presencial en 2 horarios, de 9 y 12. Así es que si tú de alguna forma puedes venir a compartir, te esperamos con mucho gusto. Estamos todavía siguiendo las normas, ¿verdad?, de nuestro gobierno con respecto a protegernos, cubrebocas, el gel, etcétera, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo que Dios nos ha ordenado hacer. ¿Con qué fin? Para protegernos, pero también para podernos saludar, convivir, compartir algunas experiencias y testimonios, y por qué no pasar un rato juntos, integrándonos como unidad, haciendo comunidad. Así es que bienvenido nuevamente. Empezamos con nuestro mensaje en su nombre, iglesia, y
Si puedes compartir este mensaje, te lo agradecemos. Ahí desde tus redes sociales, sin salirte, por favor. Ahí, si Dios ya puso un nombre de una familia, de una persona, invítalos, dile, está empezando el mensaje, no te lo pierdas. Amigo, vecino, hermano, primo, madre, tío, abuelitos, lo que tú quieras. ¿Ok? ¿Ya lo estás compartiendo? Agradecemos mucho esta atención. Bueno, dice entonces, en su nombre. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 2, los versos 9 y 10, en esta versión de Dios habla hoy. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué honor tan grande lo que hizo Dios con el Señor Jesucristo, ¿sí o no? De acuerdo a lo que, al sacrificio, al ir a morir a la cruz, ¿verdad? Al tener una muerte de cruz, una muerte tremenda y sobre todo obedecer hasta el final, el Señor lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y lo que impacta aquí es lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, aún debajo de la tierra. ¿Te das cuenta cómo el nombre de Jesús está sobre todo? Y mira, aquí es plural cuando dice se doble que están en los cielos. Muchas veces pensamos que solamente hay un cielo, ¿verdad? Aquí podemos ver que existe la pluralidad, o sea, hay 3 cielos. Wow, sí. Qué excelso y maravilloso es el nombre de nuestro Señor Jesús, y sobre todo qué poderoso y qué misericordioso, ¿verdad? Es el nombre. Es hablar del nombre de nuestro Dios poderoso Jesucristo Jesús. Así es que mira, vamos entonces a revisar el diccionario para analizar lo que es el nombre. Dice, el nombre es una palabra que se le designa a una persona, todo con el fin de que esa palabra a la cual llamamos nombre sirva como distintivo universal entre todos los demás. Existen 7 millones de personas en el mundo, pero cada uno necesita un nombre en particular que lo defina frente a los demás individuos que lo rodean. Un nombre puede ser concreto, el cual se establece desde el momento de su creación o nacimiento, o puede ser abstracto si se denomina a partir de una circunstancia en particular o característica definida que contenga. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nuestros padres, nuestra familia nos puso el nombre, ¿verdad? Porque nuestro nombre significa algo para ellos. Por ejemplo, fíjate, la palabra, yo no había investigado, pero mi nombre Ramón significa sabio protector. El nombre de mi esposa Judith significa alabanza. Y mi esposa y yo decidimos, ¿verdad? Más mi esposa, porque era en ese momento la que estaba más metida con el Señor, cuando me proponía los nombres y me decía, mira, este nombre es bonito, este nombre significa, y yo proclamo que mis hijas y mi hijo van a tener esta característica, por eso yo les pongo un nombre en particular. Y por cierto, iglesia, la pregunta, ¿verdad?, del día de hoy: ¿por qué te pusieron el nombre que tú tienes? ¿Cuál es lo que tus padres, tu familia, tus hermanos te han comentado? Es interesante, ¿no? A lo mejor alguien dice, bueno, el nombre de Ramón me lo pusieron por mi padre. ¿A ti por qué te pusieron el nombre que tienes? A lo mejor por la fecha del calendario, a lo mejor, ¿verdad?, porque era algo en particular, o simplemente porque alguien decidió llamarte de esa manera. ¿Ok? Y el día de hoy estamos hablando de el nombre más importante de todos los tiempos y de todos los momentos. Fíjate bien, Jesús, escucha, es el primer nombre mencionado en el Nuevo Testamento. En Mateo 1:1 lo podemos leer. Así es que acompáñame a Mateo capítulo 1, verso 1, allí en la Reina Valera dice, y está hablando de la genealogía de Jesús, ¿ok? Fíjate lo que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cuál es el primer nombre que aparece entonces en el Nuevo Testamento? El nombre de Jesucristo, de Jesús. Wow. Y fíjate, acompáñame ahora ahí mismo en Mateo 1:21, por favor. Mientras preparábamos este mensaje, la verdad es que Dios nos emociona siempre, ¿verdad? Porque además de ser una revelación de tipo personal, también es una revelación de tipo corporativa, por decir, o sea, general, global, que es para todos nosotros como iglesia. Y me encanta esto, ¿no? Cómo el Señor se revela en sus mensajes y dice,
en su nombre. Mateo 1:21 a la letra dice que es el nombre que Dios le dio. Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le instruyó. Y ella, o sea, refiriéndose a María, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? Ayer era cuando José estaba dudando de poderse pues juntar, ¿verdad? Hacer una vida con María. Entonces el ángel se le revela, ¿verdad? Y le dice, sabes, no temas recibir a María como tu esposa, porque ese embarazo proviene del Espíritu Santo. Y por cierto, el niño que María espera, le vas a llamar Jesús, porque él será el Salvador del pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué significa Jesús? Salvador. Wow. Cuando analizas estas cosas, dime si no te llenas de emoción de toda la revelación que Dios ha traído en esta Iglesia Valle. Es una bendición y sabes, es para que tú hoy recibas esta palabra en tu corazón para poderla poner en práctica y poderla compartir también con los otros. Te pido que vayamos por favor a Juan capítulo 14, de los versos 8 al 14. En esta versión de Dios habla hoy. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que te deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no lo creen, al menos créanlo por las mismas obras que yo hago, decía Jesús. ¿Sí te das cuenta? Cómo de repente sus discípulos, dice, porque Jesús ya está preparando su partida, ¿no? Y de repente uno de los discípulos de Jesús, Felipe, le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Desde cuándo, verdad, me conoces? Porque en mí está el Padre y yo en el Padre. Porque dice algo tremendo. Fíjate, Jesús no vino a hacer su vida, iglesia amada, no vino a vivir una vida plena, por decir así, preocupado únicamente por su vida. ¿Sabes? Vino a cumplir la voluntad de su Padre desde el momento de su nacimiento hasta que Él es crucificado y resucitado en la cruz del Calvario. Porque fíjate lo que dice el verso 12 de Juan 14. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Qué promesa tan enorme, qué promesa tan excelsa, qué promesa tan maravillosa, iglesia. Persona, familia, fíjese bien, el Señor le dice, les aseguro que el que cree en mí, o sea, y aquí está la clave, porque muchas veces la gente piensa que solamente por mencionar el nombre de Jesús las cosas se van a realizar. Y mira, lo primero que dice Jesús a sus discípulos, como lo somos tú y yo, ¿verdad? El día de hoy, dice, les aseguro que el que cree, o sea, el que confía, el que tiene la mentalidad de mi reino, el que es mi seguidor, el que es mi discípulo, el que es mi embajador, ese entonces hará cosas más grandes de las que yo hice, porque yo voy a estar con el Padre. Y entonces nos dice, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Y yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. ¿Sabes para qué nos dejó el nombre de Dios, el nombre de Jesús el Señor, el poderoso, el Dios Padre y Él mismo? ¿Sabes? Para establecer su reino. Porque muchas veces queremos hacer en el nombre de Jesús peticiones, oraciones, ¿verdad?, que no corresponden a la voluntad de Dios, o en otras palabras, que nada tienen que ver con establecer el reino de los cielos. ¿O con qué cosa? Fíjate bien, establecer la mentalidad y edificar su iglesia el día de hoy. Y mira, y no quiere Dios dejarte a un lado en los deseos personales, porque obviamente los discípulos que estaban haciendo la voluntad de Dios tenían necesidades de una familia, de cubrir gastos, de muchas cosas que Dios suplía. Por eso Proverbios, que hemos repetido el 27, ¿qué dice? Al que están en mis negocios, dice el Señor,
al que me honran participando y edificando mi iglesia, yo los honro. Wow, y además qué declaración, ¿no? Los que son mis seguidores, los que creen, los que confían en mí, los que leen mi palabra, pero también la viven. ¿Y cómo se vive? Estableciendo el reino de los cielos. Mira lo que podemos analizar de lo que podemos leer aquí en Juan 14, en el verso 13. Y todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. Se piensa que la oración está dirigida al Padre, pero ¿sabes? Aquí está la respuesta. Esta respuesta enfática en este verso nos habla de que proviene del Hijo, ¿verdad? Que es uno obviamente con el Padre. Cabe señalar tanto la amplitud como la limitación de la promesa. Es todo lo que pidieres y es que pedid en mi nombre. Eso significa como mis representantes en la tierra, como personas que hacen mi trabajo, que viven en mi espíritu, que buscan como yo he procurado hacer la voluntad de mi Padre. Por eso les doy el nombre que está sobre todo nombre, para que a través de él, ¿verdad?, se manifiesten las señales mientras ustedes están estableciendo el reino de los cielos y edificando mi iglesia. Wow. Porque muchas veces, ¿no?, hay alguna ignorancia conforme a pedimos en las oraciones, porque a veces pedimos para nosotros, ¿no?, pero no es conforme a la voluntad de Dios. Y mira, y es que cuando usamos en el nombre de Jesús tenemos que tener mucho cuidado. Jesús allí en el Getsemaní que dijo: si es posible pase de mí esta copa, sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya. Deberían enseñar lo que significa la oración en el nombre y el Espíritu de Cristo. Por lo general, apegarnos a nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor, no siempre tenemos en cuenta que esto implica un sacrificio absoluto. De veras, o sea, mira, cuando Jesús usaba el nombre, ¿verdad?, de su Padre, cuando decía mi Padre Celestial, y lo que nos está diciendo Jesús, ¿no?, que cuando nosotros como sus representantes, como sus discípulos, como sus embajadores, vamos a tener necesidad de establecer su reino aquí en este mundo y edificar su iglesia, y para ello Dios Padre nos dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en su nombre se realicen señales y milagros, y aún cosas mayores, como dice Jesús, que las que él hacía. Y es que te digo, muchas veces le pedimos a Dios por cuestiones personales, y sabes, no hay respuesta, y esa es una mayor respuesta. ¿Cómo, pastor? Sí, porque cuando no tienes una respuesta, es que seguramente la petición que tú estás haciendo no conviene para tu propia vida y no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Mira, vamos a la segunda carta de Corintios para que veamos esto con claridad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 8. Acuérdate, estamos leyendo las versiones de Dios habla hoy. Segunda carta a los Corintios 12:8 dice: 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. ¿Qué estaba pasando aquí? Aún el apóstol Pablo, como seguidor, como embajador, como apóstol ya de Cristo, ¿qué pasó? Le hacía peticiones especiales a Dios, personales, hermano. Le decía: Señor, por favor, en el nombre de Jesús te pido que tú quites este aguijón, este sufrimiento. 3 veces se lo pidió Pablo. Seguramente es algo para él molesto, seguramente dicen algunos que era una ceguera, que era un dolor, etcétera. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque cuando tú padeces eso, en tu debilidad yo me manifiesto. ¿Cuántas veces hemos pensado, hermano, que si Dios cumpliera esta cuestión, Pablo podría ensoberbecerse o se podía desviar del plan divino que Dios tenía en donde estaba utilizando su vida? Wow. Mira también lo que dice con respecto al nombre de Jesús en Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les encargo que vayan y den mucho fruto, y ese fruto permanezca. O sea, ¿qué dice el Señor? ¿Sabes? Yo te escogí, pero no te escogí, por decir así, para que vivas una vida simple,
para que vivas una vida solamente deleitándote, sino yo te escogí para que dieras resultados trascendentales, resultados que conmigo, ¿verdad? De momento a veces no puedes ni imaginar lo que Dios va a hacer, porque dice aquí, yo les escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Sabes? Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando tú estás trabajando como un verdadero embajador del reino de los cielos, el Padre dice, todo lo que pidas en el nombre de mi Hijo o en mi nombre, yo te lo daré. Wow, Señor. Y de veras, porque muchas veces también nos confundimos. Oye, podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús, a nuestro Dios, claro, y podemos pedir también en el nombre de Jesús. Sí, mira, ahí Juan 16:23 nos lo aclara. En aquel día ya no me preguntarán nada, les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Preparando su partida. Dice, mira, cuando pidan algo en mi nombre, mi Padre se los va a conceder. Pero si ustedes le piden directamente al Padre, también es válido. Wow, Señor. Ahora, ¿para qué pedir en el nombre de Jesús? Vuelvo a repetirte, tú y yo somos embajadores, pertenecemos al reino de los cielos. Tenemos que andar en los caminos, tenemos que hacer lo que nuestro Rey hace como reyes y sacerdotes de este nuevo reino hermoso que tenemos de los cielos y al cual pertenecemos tú y yo. Ok, entonces ya viste cómo preparó el camino el Señor Jesús, cómo el Señor les fue diciendo, en mi nombre van a usar, cuándo usarlo, el por qué usarlo, el cómo usarlo, ¿no? Y mira bien, vamos a ver prueba de ello. Cuando Jesús ya, ¿verdad?, fue a la cruz, murió y resucitó, entonces es cuando sus discípulos empiezan por cuenta propia a extender el reino de los cielos, por supuesto, con la ayuda siempre y la dirección del Espíritu Santo. Cuando la gente dice, oye, es muy difícil lo que vamos a hacer, no, mira, nada más necesitamos ser hijos de Dios, necesitamos confiar plenamente en Él, hacerlo el Señor de nuestras vidas y ser dirigidos por su Espíritu Santo, y entonces, al ser obedientes, el Señor nos va a llevar a hacer maravillas, cosas sobrenaturales, y nos promete y aún mejores o mayores, dice el Señor Jesús, que las que yo hice cuando estuve en la tierra. Qué fabuloso es esto. Mira, vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, ¿te parece bien? Vamos a ver la historia de esos pescadores. ¿Te acuerdas de Pedro y Juan? Que eran pescadores comunes, hombres del vulgo, hombres que no tenían una educación, una preparación, y que sin embargo el Señor un día los llamó para ser los discípulos, para ser los embajadores de su reino. Y ¿sabes? Ellos aceptaron. Y de repente están ellos estableciendo el reino. Fíjate de qué manera lo hace ahí Hechos 3:3 al 10. Dice aquí, cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míralos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué extraordinario milagro. Qué poder tan grande les había dado y nos ha dado el Señor a ti, a mí el día de hoy, hermano. ¿Quién puede restablecer la vida de un hombre cojo como este y del ciego en Mateo 9 y de tantos, hermanos, señales? Solamente aquellos que nos atrevemos a hacer de Dios y de Jesús el Señor de nuestra vida, caminar conforme a su voluntad y obedecerlo en todo, hermano. ¿Tú te puedes imaginar el trabajo de antes de Pedro y de Juan cómo era? Obviamente era un trabajo digno, era un trabajo que les permitía tener una vida, ¿verdad?, donde podían ellos disfrutar una familia, sus hijos, y vivir, ¿verdad?, la vida
de alguna forma el día a día, esforzándose cada día más, pero cuando Jesús los llama, entonces les da algo mucho mejor. Por eso les dijo, ¿te acuerdas ahí en la escritura cuando dice, desde hoy en adelante van a dejar de ser pescadores y van a ser pero pescadores de hombres? Wow, Señor. Y este paralítico, ¿no? De repente se encuentra con Juan y Pedro cuando iban, ¿te acuerdas? A la Hermosa, al templo, a la hora de la oración, como a las 3 de la tarde. Obviamente ya lo hemos dicho y lo conoces tal vez de memoria, cómo este cojo de nacimiento estaba pidiendo siempre a las puertas de ese atrio, de esa iglesia, limosna. Y de repente ve a Juan y a Pedro y dice, estos me van a dar seguro algo. Y cuando estaba esperando esa limosna, ¿qué le dice Pedro y Juan? Fijamente en él, le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y sabes, recibe su sanación. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron dice, andar y alabar a Dios, se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado. Ya que conocían al hombre, que sabían que él mismo, que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Todo mundo se maravilló por este acto de estos dos discípulos, de estos dos embajadores de un Dios poderoso, hermano. En el nombre de Jesús, ¿sabes? Es lo mejor que tenemos, hermano. Tenemos a Jesús hoy y por siempre, hermano, porque Jesús es el centro, como siempre lo declaramos aquí en Valle, es el centro de nuestra vida. Amén. Como una vez Cristian se paró y dijo, Padre, vamos, mi hijo, ¿verdad? Vamos a declarar que Jesús es el centro, y lo seguimos haciendo porque eso nos ayuda a entender que como cristianos el centro de nuestra vida es Jesús. En el nombre de Jesús, fíjate nada más lo que dos hombres hicieron y lo que tú y yo nos espera hacer en el nombre de Jesucristo. Wow, Señor. Todo mundo se quedó maravillado en la puerta de la Hermosa. Y sabes, ese día aprovechó Pedro y Juan y se paró Pedro a predicar y se convirtieron más de 3,000 personas. Y fíjate lo que pasa en el siguiente capítulo de Hechos 4, ¿verdad? Con los religiosos del tiempo, porque obviamente los religiosos de ese tiempo tenían muchos intereses que les favorecía la religión. Vendían indulgencias, etcétera, una serie de ganancias, ¿no? Y cuando ven a Jesús, o más bien cuando ven a los discípulos de Jesús haciendo lo que hacen, pues los cuestionan, van y los quieren amedrentar y de hecho los amenazan. Y fíjate lo que dice Hechos 4, 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué le dijeron? ¿Sabes? Lo que está pasando es gracias a que usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual ustedes crucificaron. Y ¿sabes? Quedó claro el poder que hay en el nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estaban declarando el poder y la grandeza del nombre de Jesús, del Señor de su vida, hermanos. Wow, Señor. ¿Te parece fabuloso esto? ¿Cuántas veces, iglesia, persona que me escuchas, amado hermano, familia, ¿verdad? Tú has declarado o has pedido en el nombre de Jesús y se han hecho milagros, se han hecho sanidades, se han cumplido, ¿verdad? Aquellas cosas que tú y yo necesitamos. Porque el Señor dice en su escritura en Lucas, ¿verdad? Dice lo siguiente: al que pida se le dará, al que toque se le abrirá y al que busque me encontrará. O sea, claro que podemos pedir sustento, por supuesto, porque Dios, la voluntad de Dios es que tú y yo, ¿verdad?, prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma, ¿verdad? Y que seamos además sanos, y que Él día con día nos va a mostrar que es el Dios que sustenta toda necesidad, pero que también, sobre todo, ¿verdad?, quiere que trabajemos estableciendo el reino de los cielos. ¿Para qué?
para que otros vengan al conocimiento de este Dios que ama y que está empeñado en decirle al mundo que los ama de verdad, en donde quiera que estén. Wow, Señor. Mira, vamos a Hechos 16. ¿Te acuerdas cuando ya el apóstol Pablo, verdad, está con Bernabé, está con gente y ahí estableciendo el reino de los cielos, está como misionero? Ahí precisamente en Hechos 16, del 16 al 19 vamos a leer en este Dios habla hoy, esta versión. Sucedió una vez cuando íbamos al lugar de oración que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anunciaban a ustedes el camino de la salvación. Esto hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía. Fíjate, era una hechicera, era una mujer con un espíritu de adivinación, y la escritura dice que sus dueños de esta mujer ganaban, ¿verdad? Tenían muchas ganancias jugosas. Pero de repente veía a los hijos de Dios y que decía: estos son los hijos del Dios Altísimo y vienen a proclamar la salvación. Y la verdad es que Pablo llegó un momento en que se molestó tanto, porque seguramente los estaba, ¿verdad?, pues distrayendo de hablar del reino de los cielos, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice que volteándose enfrentó a esta hechicera. Y fíjate cómo lo hizo. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles son los elementos que tú y yo tenemos para establecer el reino de los cielos y para establecer la voluntad de Dios? Fíjate, e hizo durante muchos días hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza principal. Wow. Nada más imagínate, ¿no? Imagínate el poder que Dios delega en su nombre, hermano, para establecer el reino de los cielos, pero para también echar fuera demonios, para hacer sanidades y milagros tremendos, hermano. Imagínate esta gente que ya tenía ahí sus ganancias con esta hechicera, ¿no? Que de repente Pablo lo enfrenta, y no le enfrenta con su sabiduría, no le enfrenta con su conocimiento, no le enfrenta con sus años de experiencia, hermano. La enfrenta con el Espíritu Santo, obviamente, y escucha, la enfrenta con el nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermano. Eso es lo que tú y yo tenemos para extender el reino de los cielos, ¿sabes? Y en este tiempo es más preponderante hacerlo. En medio de toda esta situación que está viviendo nuestro país y el mundo entero, urge, iglesia, que tú y que yo nos metamos en una santidad con el Señor, en una comunión, obedeciendo, teniendo comunión con el Espíritu Santo para establecer su reino, para realizar su voluntad. Por eso me encanta Pablo cuando dice ahí también en Filipenses, ¿verdad?, que antes él era un hombre que tenía muchos beneficios. ¿Qué dice? Antes yo era un hombre con beneficios, con buena educación, con buen dinero, con un estatus importante, pero ahora todo eso lo doy por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Cómo no? Si todo lo que hacía. Fíjate, aún de ahí de Pedro podemos analizar en Hechos 4, ¿verdad? Y de Pablo también. El hecho de Pablo me encanta, cómo de repente las ropas, ¿verdad?, que le llevaban de los enfermos, ni siquiera alcanzaban las personas a llevar a los enfermos. Simplemente con llevar, ¿verdad?, sus prendas, suéteres, pañuelos o algo, y ser tocados por el apóstol del Señor Jesucristo, se sanaban. Mira, ahí en Hechos 19, acompáñame por favor, para que veas cómo los hijos de Dios, los embajadores de este nuevo reino, trabajaban, y hoy seguimos trabajando en esto, obviamente. Hechos 19:8 dice: durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde anunciaba el mensaje sin ningún temor, y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios.
Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal de Nuevo Camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y los llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Ahí hablaban todos los días. Y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los no judíos, oyeron el mensaje de Jesús, del Señor. ¿Qué pasaba? Que de repente Pablo llegaba a la sinagoga de los judíos, ¿sí o no? Y hablaba del nuevo, dice, camino, o sea, hablaba del plan de salvación, hablaba de lo que había pasado con Jesús, cómo vivió, cómo fue a la cruz y resucitó para el perdón de los pecados, hermano, para establecer el nuevo reino. Pero muchos obviamente no querían escuchar y no estaban de acuerdo. Entonces Pablo, en lugar de discutir, se llevó o fue a otro lado a establecer el reino de los cielos, a predicar el evangelio, ¿verdad? Y mucha gente oyó y mucha gente se convertía. Y dice en el 11, y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Ves cuánto poder? ¿Ves la autoridad que tú y yo tenemos como hijos de Dios, como creyentes, hermano? Como discípulos, como embajadores. Por eso nos conviene empaparnos de la mentalidad de nuestro Rey, hermano, para en su nombre, ¿verdad?, hacer esas señales y mayores que Jesús ya nos prometió. Wow, Señor. En el 13 dice, pero algunos judíos se andaban por las calles expulsando a la gente de espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor de Jesús. Así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda situación, ¿no? Fíjate bien, unos que estaban en desacuerdo, de repente quisieron imitar a los apóstoles del Señor. ¿Y qué hicieron? Mencionaban el nombre de Jesús y los espíritus malignos que conocen las situaciones espirituales. ¿Qué le dijeron estos hombres? Que en el nombre de Jesús pensaron que las cosas es por darse. Conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Cuántas ocasiones de repente no has sabido en algunos lugares que la gente usa la palabra, que la gente usa el nombre de Jesús y que los resultados son contrarios? ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, a los que creen en mi nombre, a los que caminan conmigo, a los que me están ayudando a edificar la iglesia, ¿verdad?, del reino de los cielos, al quien me están ayudando a establecer el reino de los cielos. A eso les doy la autoridad y el poder de utilizar mi nombre. Wow, Señor. Wow, Señor. Fíjate nada más que tremendo, ¿no? Ahí en el 18 dice, también muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que habían hecho antes. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata, o sea, aproximadamente $330,000 de hoy. Así el mensaje del Señor se extendía, demostrando su poder. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Muchos hechiceros, muchos brujos que seguramente dijeron, perdón, pensábamos que este era el camino correcto, como esta, ¿verdad?, hechicera. ¿Cuánta gente no de repente, cuando ve el poder de Dios a través de los hijos, a través de su iglesia, se maravillan y renuncian a su vida pasada, ¿no? Si es el caso tuyo, que has tenido, ¿verdad?, contacto con algunas otras situaciones y que has visto ahora que en el nombre de Jesús y que has visto que ahora del lado de Jesucristo tienes una mejor vida y un mejor, ¿verdad?, poder, ¿qué estás esperando? A ti el Señor te está hablando el día de hoy. ¿Sabes? Puedes tener muchas cosas, puedes ser un hombre muy afortunado en muchas áreas, pero hoy Dios te dice, ¿sabes? A los que tienen mi nombre,
a los que son de mi familia desesperan cosas maravillosas. Dime en dónde una persona con todo el dinero, con todo el poder, con todo el estatus, podría siquiera liberar a alguien de una enfermedad, de un espíritu maligno, de hacer una resucitación como muchas veces, ¿verdad?, los apóstoles lo hicieron. Wow, Señor. Fíjate el Señor entonces, ¿cuál fue el mandato mayor que el Señor le dio a sus discípulos? En Marcos 16, 17 a 18, ahí en Dios habla hoy también. Y estas señales acompañarán a los que creen, ¿verdad? ¿Por qué dice a los que creen otra vez? A los que confían, a los que viven con respecto a mi sistema de creencia, no con respecto al sistema de creencia del mundo, porque mucha gente viene aquí por la bendición, mucha gente quiere, ¿verdad?, que Dios lo bendiga en su caminar, pero te estás quedando corto. ¿No te has dado cuenta que únicamente cuando le pides a Dios, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que te ayude en tus planes, que te ayude en tu vida, que te proteja, que te prospere, te estás quedando corto? Porque el libro de Isaías, que dice, ¿sabes? Porque los pensamientos de Dios son mayores, porque los planes de Dios son mucho mayores a los que tú y yo podríamos aspirar viviendo de manera independiente en nuestra vida. Wow, Señor. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, estableciendo el reino de los cielos. ¿De dónde viene tanto poder? ¿De dónde? ¿Te acuerdas cuando los discípulos allá veían trabajar a Jesús, cuando iba sobre la barca, sobre esas tempestades, que de repente allá en Lucas 5 el Señor calma los vientos y los mares, y que sus mismos discípulos dicen, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y los mares le obedecen? Wow, Señor. Y termino con esta, iglesia amada, escuche bien, Filipenses 2 del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál es la clave para vivir esta vida llena de emoción, esta vida llena de bendición, esta vida sobrenatural? ¿Sabes? Decirle no al mundo y decirle sí a Cristo. Camino de muerte, camino de vida, dice el Señor ahí en Deuteronomio 30, 19. Y les he puesto delante, ¿verdad?, camino de vida, camino de muerte. Escojan la vida para que vivan ustedes y sus descendencias amando a un Dios poderoso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué extraordinario sacrificio. Mira, el sacrificio de Cristo es todo, hermano. Porque al humillarse, siendo Dios, dejando su posición como Dios, se hizo hombre, hermano. Por amor a ti, a mí, por obediencia a su Padre y por amor a la humanidad, hermano. Por lo cual el Señor, ¿qué hizo? Lo exaltó después de que fue a la cruz a morir cuando no había pecado, después de recibir todos los pecados de la humanidad, después de ser humillado, después de hacer todo el sacrificio posible para que tú y yo pudiéramos tener una vida con un Dios como es su Padre, y con Él mismo y con el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, no en el cielo, en los tres cielos, ¿no?, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántas ocasiones no has orado por alguien? ¿Cuántas ocasiones no has clamado a Dios? ¿Cuántas ocasiones no has pasado tiempo intercediendo por personas, familias, amigos, parientes, conocidos, compañeros de trabajo? Y muchas veces le has dicho al Señor, esta persona con todo lo que es, ¿podrá tener acceso al reino de los cielos? Y el Señor dice, pruébame, ora por él en mi nombre y verás cómo yo voy a tocar su ser, su intimidad, y va a llegar un momento que él doble su rodilla, ¿verdad?, para gloria de Dios, para que sepa todo hombre y toda mujer que hay un Dios que lo ama,
que está empeñado en demostrarle que lo ama de verdad. Así es que, iglesia amada, en el nombre de Jesús hay poder y nos pertenece a ti, a mí. El único precio, acuérdate, es entrar en la voluntad de Dios, es hacer los planes de Dios y dejar a un lado los míos. A fin de cuentas, dice el Señor, mis caminos son más altos que los tuyos. ¿Te imaginas teniendo una vida? Si analizas la vida de Pedro, la vida de Pablo, a lo mejor dices, hay una gran diferencia entre lo que es un pescador y un hombre preparado como Pablo. Y a lo mejor muchos dirían, me gusta la vida de Pablo como la estaba llevando. Pero ¿sabes una cosa? Jamás, con todo lo que vivió Pablo, pudo imaginar todo el bien que hizo a muchísima gente a llevarlos a los pies de Jesús. Y también Pedro, ¿verdad? Y Juan y los pescadores, cuando se regocijaron y dijeron esto, el Señor no hace excepción de personas. Cualquier persona que está metido en el reino de los cielos y que está dispuesto a ser su representante, el embajador de su reino, está abiertas las puertas. ¿Para qué? Para llevar las nuevas de salvación, para establecer el reino de los cielos, edificando su iglesia, y que las personas en este país y en el mundo sepan que hay un Dios lleno de amor, de misericordia, que desea pasar la vida y la eternidad con nosotros. Así es que, hermano, tenemos trabajo. Póngase a buscar el reino de los cielos, métase en comunión, dígale, Señor, ¿qué tengo que hacer en estos tiempos? En mi familia, en mi trabajo, con mis relaciones, en mi iglesia. Estoy aquí dispuesto, Señor, a que en tu nombre hagas todo lo que tienes que hacer para beneficio de toda la humanidad y de la gente con la cual yo convivo. Amén, iglesia. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor, te doy gracias por estar en esta transmisión. Y recuerda, tenemos el lunes de forma presencial, varones, a las 8. Tenemos dos reuniones de oración, el miércoles a las 8 y el viernes a las 6:30 de la mañana. Tenemos matrimonios, ¿verdad? Reunión de jóvenes. Entérese aquí en Valle, métase a Valle Oficial para que se entere usted todo lo que hay. ¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos, para decirle a la gente que en México y en el mundo hay un Dios poderoso que nos ama a todos por igual. Así es que te mando un fuerte abrazo, iglesia. Dios contigo, Dios conmigo, Dios con nosotros.